que el Estado mexicano nos dé los elementos suficientes para hacerlo, sin duda alguna. Y de parte del PRD hay compromiso. Perdón, ¿solo bajo sospecha o cuando ustedes tengan a sus candidatos van a pasar a las autoridades que usted acaba de conformar para que los investiguen y están Eso ellos? sería la última parte, que ya lo hemos hecho, por cierto. Es más, a nombre del PRD, y estoy seguro que Armando va a compartir esto porque es parte de la dirigencia nacional, nos comprometemos a que no habrá a partir de ahora un solo candidato local o federal que no sea colocado por parte del PRD en los escritorios de los aparatos de seguridad para ponernos a su disposición de investigación. Pero digo más, no solamente los posibles candidatos, también los dirigentes. Le voy a proponer al presidente Jesús Zambrano que en el próximo encuentro de la dirigencia nacional, y aquí están los dirigentes que estarán en esa mesa, ponga a consideración una propuesta, que todos los dirigentes nacionales y estatales nos pongamos a consideración de una investigación profunda de los aparatos del Estado mexicano. ¿Dónde vivimos? ¿Cuánto ganamos? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es nuestro patrimonio? ¿Qué estamos haciendo? Aunque no vayamos a ser candidatos de algo, no importa. Los dirigentes del PRD tenemos que tener franqueza y claridad para exigir esto, pero empezando por nuestra propia casa. Es nuestra primera respuesta a las exigencias de Javier Cecilia y del movimiento. Y que si encuentran cosas raras nos digan cuidado. Aquí hay algún dirigente que tiene cosas extrañas, tiene un patrimonio que pronto surgió de la nada, tiene relaciones extrañas, tiene esas cosas que no nos esperemos a que estallen como un escándalo, sino que preventivamente nos la digan y lo podemos perder. La segunda pregunta que tenía